Éxodo 19, hermano. Pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Éxodo 19, hermano y hermana, es importante este capítulo. Finalmente llega el pueblo de Israel al monte Sinaí, donde pues Moisés iba a recibir, ¿verdad?, las tablas, que además rompió, pero después fueron renovadas. Se enfureció el varón Moisés, ¿verdad?, y arrojó las tablas. Y bueno, hermano y hermana, pues aquí hay un pacto. Claramente en los versículos 5 y 6 se describe este pacto. Y vamos a ver aquí cómo a Moisés se le pone de mediador entre el pueblo y Dios. Moisés era el mediador. Y en ese sentido era sombra y figura del verdadero mediador, Jesús. Pero Jesús es el Padre, no es... Ok, perfecto. Entonces en ese sentido Moisés era sombra y figura, ¿verdad? Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo. Ok, perfecto, pero ahora ya no necesitamos mediadores humanos, porque de que los hay, son los eclesiásticos. Ok, ellos en su propia opinión y en la opinión de millones, lamentablemente. Bueno, pues ya por eso ve y háblales para que salga aunque sea uno. Aunque sea uno. O sea, ve a Pablo, fue a hablar en Atenas, al Areópago, hermano, todos se rieron de él. Pero había ahí un par de personitas que dijeron, este no está tan loco. Ok, vamos a ver entonces, hermano. Ya soy teólogo, qué bueno, hermano. Yo ya tiré mi diploma de teólogo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Egipto espiritualmente hablando es este mundo, y el faraón de este mundo es Satanás. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín, como lo vimos en el capítulo anterior, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Bueno, Israel, ¿verdad? Un pueblo trashumante, un pueblo nómada. Ya no es tan nómada, ¿verdad? No, ya no es tan nómada, hermano, ya tienen su tierra. Así es, hermano. Pero nosotros sí somos nómadas, ¿o no? Tú estás en el desierto de nómada, hermano. Dios te mueve del lugar, pero sigues en el desierto. Ok, hermano. Y llegaron al desierto de Sin y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte donde se iba a revelar Dios, ¿verdad? En esta gran, pues, epifanía, o básicamente una teofanía masiva, porque aunque solamente Moisés y Aarón se podían acercar al monte, pues los ancianos vieron cómo humeaba el monte y la voz tronante de Dios, ¿no? ¿Cómo le respondía a Moisés? Vamos a ver. Y Moisés subió a Dios. ¿Cómo subes a Dios? Una oración. Así es, hermano, muy bien. Y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Desde dónde te está llamando a ti? También desde ahí. No desde el monte, desde la cruz, cuates. Sí, no, pues, ¿en el monte qué? Sube a la cruz. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás, así hablarás a la casa de Israel y anunciarás a los hijos de Israel. Como tú y yo ahora somos los encargados de anunciar las buenas nuevas, ¿no? Esa era la comisión de Moisés. Moisés trabajaba para Dios. Este es nuestro oficio, amada, así es. Y así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué había hecho? Destruyó al ejército más poderoso. ¿Sí? Y no usó a los israelitas. Los israelitas no salieron a pelear contra los... Ninguna arma usó. Fue por medio de las plagas. Y al final, con la apertura del Mar Rojo, que ya se llevó a todo el ejército de Faraón, hermano. Pero esto es espiritual, porque ya Yeshua venció a Satanás en la cruz, hermano. Y de cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Bueno, el rescate que hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Lo sacó, lo rescató, ¿o no? Bueno, pero sombra y figura de lo que es verdadera esclavitud, verdadero rescate. Ese es el punto. Acá está el pacto, es un pacto condicionado, ¿eh? Contigo y conmigo no es condicionado, es un pacto eterno, pero con Israel sí. Mira por qué tenía una condición. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, hermano, ve
el amor de Dios para con Israel. Y verdaderamente es el pueblo especial de Dios, pero verdaderamente es el pueblo de dura cerviz también, porque no ha reconocido, pero bueno, sabemos que tienen el velo. Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Así es, hermano, pero no nada más es pueblo de Dios Israel, ¿verdad? Perfecto, hermano. Ni todos los que se dicen ser judíos son judíos, ok, hermano, sino los que descienden de Isaac, ok, hermano. Así es. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Otra vez, gente santa no, sino gente consagrada. Santo quiere decir consagrado. Entonces, tú eres un santo en ese sentido, porque estás consagrado a Dios. Vaya, si lo estás, ¿no? Si lo estás, pues sí, pero no por eso eres santo. Un consagrado que está caminando en santificación, sí, pero aguas con creerte o de amarte santo, porque bueno, hermano, aquí nadie cree en eso, solo hay un santo, hermano. ¿San Pablo era santo? No, hermano, ¿cuál santo? Perfecto, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo que había puesto por consejo de quién lo vimos, de su suegro. Su suegro le dijo, oye, vas a enloquecer juzgando de la mañana a la noche, tú mejor designa jefes de a millares, de a centena, de a 50 y hasta de a 10, y que te tragan a ti los asuntos importantes. Y bueno, pues Dios le confirmó que el consejo venía del cielo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos. Estos ancianos no eran los viejitos, no, ancianos eran jueces, ancianos en sabiduría, no necesariamente los viejitos. Ok, ahora esta cuestión de los ancianos y de los santos la vemos en el Nuevo Testamento, pero eso no es de Dios, porque Dios puso ancianos en la congregación de Israel, pero no en la iglesia. ¿Quién lo puso entonces? Sí, pero humanamente hablando, ¿quién designó a los jueces y a los ancianos y a los diáconos y a los obispos? Pablito, eso es todo, hermano. Mientras no te des cuenta de eso, ok, hermano. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, lo que es bien fácil, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha dicho haremos. Ay, sí, tan fácil. Sí, vamos a hacerlo, sí, cómo no. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, no Moisés, sino de que Moisés era enviado de Dios. Ahora dice, vendré a ti en una nube. ¿Y cómo dice en Apocalipsis 1:7 que va a venir? En una nube. Perfecto, hermano. Así es, hermano. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Esto lo tenemos que ver espiritualmente, ¿no, hermano? Número 1, aquí es, ve, le dice a Moisés, y santifica al pueblo. Bueno, hermano, ¿verdaderamente puede un ser humano santificarnos? No, pero podrían ponerse en oración y Eso es lo que hicieron, claro que sí, pero yo quiero que entiendas la perspectiva de la iglesia, no tanto la de Israel. Tú no eres parte de Israel, si fueras parte de Israel, pues no podrías vivir en el albergue, hermano, tampoco, porque los judíos, solo tú, así es, hermano, solo tú vas al albergue. Ok, hermano. Y laven sus vestidos. Bueno, esto espiritualmente se comprende, lavar los vestidos es lo que hace Jesús, lavarnos el alma de culpas. Así es, ese es el único lavamiento, puesto que no está Dios lavando al corazón, ¿verdad? No, ni a la criatura vieja, esa va a seguir en su perfidia hasta el fin. Y estén preparados para el día tercero, dicho sea de paso, la resurrección ocurrió también al tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte morirá. Bueno, hermano, ¿y por qué tanta, pues hermano, dureza o celo en Dios? Había que infundir miedo en temor en este pueblo. Bueno, que entendieran que esto... Claro, hermano, entonces pues tuvo que ser así, el pueblo era indómito, ve todo lo que había pasado y apenas habían salido
desde la primera jornada empezaron a reclamar. Si ahorita estamos tapados. Ok, hermano. Bueno, pues también para que se vea la bendición de ya no estar atrapados en el pacto viejo, en el pacto de juicio, porque ese es prácticamente un pacto de juicio, de condenación. Por eso Pablo el Bueno le dice ministerio de condenación. Así es. Qué diferente es ver esto a ver a Jesús hablando en el Sermón del Monte. Bueno, ok, entonces le dice a Moisés, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte donde yo me voy a aparecer, de seguro morirá. No la tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea humano, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, el shofar, subirán al monte. Ahora, la bocina es equivalente al shofar, a la trompeta. Entonces, hermano, ¿tú estás también hablando, eres trompeta de Dios? Ok, hermano. Tú estás con la bocina todo el día. Bueno, no todo el día, claro, pero todo el día estás con Él. Eso sí. Sí, porque no estás todo el día hablando. Nadie está hablando todo el día. Bueno, ok, hermano. Y descendió Moisés del monte del pueblo y santificó al pueblo. Es Yeshua quien te quiere a ti santificar, porque ni Moisés puede. Pues ¿cómo va a poder, hermano, si ya ni siquiera está entre nosotros? Y lavaron sus vestidos. Bueno, hermano, ¿cómo tratamos de lavarnos? Con obras. Y lo único que conseguimos es ensuciarnos más, porque las obras humanas producen orgullo, producen ego. Entonces no te trates de lavar porque te vas a ensuciar más. Deja mejor que Dios te lave el alma de culpas y te dé vida nueva. Y lavaron sus vestidos, hermano, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Bueno, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que tocar? Ya está. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pues esto era una epifanía colectiva. O llámale teofanía, lo que quieras. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, hermano. ¿Dónde se recibe a Dios? En el alma, en el alma, en el alma. Lo digo para que no creas que es en el corazón. Tú, hermano, un día. Así es, hermano, así es. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínate el espectáculo, ahora sí usa tu imaginación, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo quedaron, hermano, los israelitas? Pasmados, impresionados, hermano, estupefactos, embelesados. Otros se fueron corriendo. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahora, hermano, ¿Dios responde o no responde? Y no con voz tronante, hermano, claro que no, con voz amorosa, dulce, así es. Ahora que también, hermano, si asociamos los truenos al juicio, pues también Dios es juicio, ¿verdad? Entonces, ándate con Él para que sus juicios sean a favor, no adversos. A favor. Pues este sí me honra, pues le vamos a dar. Ok, hermano, le vamos a soltar más. Le vamos a dar más domingo. ¿No te acuerdas? Súbeme el domingo, papá. Pues si no has hecho nada para que te suba el domingo, puros dolores de cabeza me das y encima me pides que te suba el domingo. Bueno, hermano. Sí, hermano, no le pidas a Dios que te suba el sueldo si no estás con Él como mercenario. Ya con estar sostenidos y en unidad con Él, ya con eso estamos del otro lado, ¿o no? Así es, hermano. No, es que yo quiero comer salmón. Ok, hermano. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido, perdón, el 19, más bien el 20, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés, pues que ha de haber tenido también miedo, ¿verdad? Bueno, pues no se dejó vencer por el miedo y subió, hermano, porque mayor que el miedo era la confianza, la fe. O sea, hermano, es válido tener miedo, pero si es mayor el miedo que la fe, ya está perdido, te hundes. Mientras la fe sea mayor que el miedo, ahí vas, porque de hecho la fe va venciendo el miedo, exacto, así es, hermano.
pero aguas que no sea mayor el miedo. Es que es muy fácil apanicarse, hermano. Imagínate, ¿alguno ha tenido un ataque de pánico? Bueno, ¿qué? En el asalto, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando tú y yo asaltábamos a otros? Así es, hermano. Cuando andábamos ahí de uñas. Ok, hermano. La adrenalina todo lo que da. Ok. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Había que, hermano, pues, so pena de muerte para ver al Señor. Porque queremos ver, ¿verdad? Pero eso quería también Tomás, ¿te acuerdas? Quiero ver, quiero meter las manos. Y llegó el Señor 7 días después y ¿qué le dijo? Ven, ven Tomás. Ok, pero ¿sabes qué? Más bienaventurados los que sin ver han creído. Tú, pues de menos vas a llevar, pues, esta fama, Tomás el incrédulo. Qué horrible pasar a la historia como Tomás el incrédulo. Muy feo, ¿no? Bueno, hermano, Tomás el incrédulo. Y todos llevamos un Tomás, ¿verdad? Adentro. Tomás y Tomasa. Ok, hermano. Así es. Ok, hermano. Entonces, vuelve a insistirle Dios a Moisés, dile al pueblo que no traspase los lindes, porque si lo hacen morirán, que no me quieran ver, porque la fe viene por el ver o por el oír. Por el oír la palabra. Exacto, hermano. Porque hay muchos que quiero ver, quiero ver. Pero ¿tú quién eres para ver? Permíteme. Así es, ¿quieres ver? Ten fe y vas a empezar a ver. Y vas a ver milagros a tu paso todo el día. Pues sí, hermano, así es, hermano y hermana. Y también que se santifiquen los sacerdotes. Estos sacerdotes sí venían de Dios, ¿verdad? Pero los de la iglesia apóstata, ni siquiera esa iglesia viene de Dios, mucho menos los que comandan eso. Que se acercan al Señor para que el Señor no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor, en el caso de los israelitas, los sacerdotes, ¿de qué tribu tenían que venir? De los levitas. Entonces los levitas no tenían tierra por heredad, tenían que ser sustentados por las tribus. Entonces Pablo tomó el modelito y entonces, pues los levitas no tenían heredad, pues nosotros ahora, los levitas del nuevo tiempo, los pastores, los obispos, los diáconos, pues también que nos mantenga el pueblo. Porque Dios ordenó, ¿verdad?, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Dios no dijo eso, Dios dijo vayan y hablen. Dios dijo busquen el reino de Dios, su justicia y lo demás será añadido. No dijo vayan y prediquen y abran iglesias y nombren intendentes y pastores y ancianos. ¿No es lo que hizo Pablo? Nombraron ancianos y jueces en todas las iglesias. Claro, las jerarquías, hermano. Porque, y Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Bueno, hermano, y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga con ellos estrago o juicio. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo para preservación de ellos, ¿verdad? Bueno, Patito, ¿vamos a dar gracias? Bueno, hermano, vamos a dar gracias y primero Dios nos vemos el otro domingo. Que me des la mano no te va a salvar ni te va a transmitir ni media bendición, hermano.